militante del PRO. Buen día por la mañana, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día, Ivana, buen día. Ponete Buen día a toda la audiencia. ¿Cómo andamos? Gracias por venir. Con mucho calor. No sé por No, qué. bien, por suerte todo bien. Gracias Todo por muy venir. bien. Muchas gracias a vos. Estuvimos ayer hablando con quien le llamamos así como el referente del PRO, porque fue uno de los primeros, Sí. Luis Esperanza. Y estuvimos hablando de vos. Y entre otras cosas, él hizo un recorrido sobre tu persona sumamente interesante desde lo político. No lo escuché. Dijo, Perdón, escuché la última parte de la nota y esa parte no la escuché. bueno, salimos hablando de la posibilidad de, básicamente él quiere que vos seas, ya entramos por acá, Sí. después vemos por dónde recorremos. Él quiere que vos seas precandidato a intendente. Él dice que tenés conocimiento de la gestión, que fuiste asesor letrado, secretario de gobierno, presidente del bloque de concejales, que has pasado por distintos lugares y que sobre todas las cosas tenés el temple. Tenés una personalidad, una forma de transitar todos estos lugares que sabemos que son sumamente complicados. Sí. Como con mucho temple, ¿no? Y él, que es un hombre, lo hablábamos ayer, yo le decía, bueno, si ustedes, por ahí yo les nombro Luis Esperanza, están acostumbrados a un hombre vehemente, que se enoja. Histriónico. Está en otro momento de su vida, claramente, porque tiene otra edad y Sí. otro recorrido, que eso a veces suma para bien y a veces no. En el caso de Luis, yo no soy quien para decirlo. Creo que sí estamos frente a un hombre mucho más reflexivo, con mucho conocimiento, lo cual es una hermosa combinación. Y no es menor, por lo menos para mí como periodista, porque él dice, para mí Ignacio tiene un montón de cualidades para ser el precandidato de nuestro espacio. Dicho esto... Bueno, en primer lugar, agradecer las palabras de Luis. Yo no hace falta que le diga el respeto y el cariño que le tengo con todo eso que vos decís. Uh-huh. y que todos lo conocemos y que forma parte de su personalidad y forma parte del... Yo a veces lo defino como un animal político. Es un tipo que desde que se levanta hasta que se acuesta está pensando en política. Y lo veo y lo he visto mucho más que con gente que han sido funcionarios importantes y que no viven la política como Luis. Pero esto no quiere decir que sea bueno ni malo. Uh-huh. Digo, es un tipo que vive la política más allá de que esté ocupando un cargo o no, o que esté militando o no. Es una persona que siempre tiene reflexiones que yo las tomo como válidas. Muchas veces no coincidimos, pero muchísimas veces. La vida misma. Pero la verdad que he sabido tenerle un cariño, un respeto, y creo que se lo ha sabido ganar en buena parte de la clase política de Chacabuco, no solamente en lo que es el PRO. Por ahí Luis es un tipo o que lo querés o que no lo querés nada, porque es muy... No hay medias tintas. Muy frontal. Uh-huh. Pero en general, cuando hablas con la mayoría de los actores políticos de nuestra ciudad, le tienen cariño y respeto. Saben que es una persona de palabra, por lo menos, que eso no es poco, y que tiene códigos. ¿Sí? Yo creo que eso nos hermana bastante con él, el tema de tener códigos y a ver, no quiero autobombo mío, pero en ese sentido creo que uno de los puntos más importantes o que puedo resaltar de mí, tener ciertos códigos en política y la lealtad. A mí la lealtad es importante, es fundamental. La lealtad a cualquier precio no digo, a ver, no estoy diciendo cualquier cosa. Seguir a alguien sabiendo que... No es por ahí. Pero sí tener lealtad con aquellas personas que te dieron una mano en esto y que te llevaron en un camino y que te dieron oportunidades. Bien. Dicho esto, ¿Nacho tiene ganas de meterse en política nuevamente? Yo nunca me fui de la política. Creo que una vez que entras en el mundo de la política, aunque sea para comer un asado con militantes o con gente que piensa más o menos parecido a vos, pica todo el tiempo. Te entra por todos lados. Generalmente uno dice, bueno, la política es una mierda, la política es esto, la política
te lleva por malos caminos, nunca vas a encontrar nada bueno. Y yo la verdad que un poco pasa por eso, sobre todo cuando estaba en gestión, que es bastante complejo, es decir, vos sabés ya de movida que la mitad relativamente te quiere y la otra mitad no te quiere para nada. Y es difícil meterse en eso, Convivir con eso. Convivir con eso. Un ejemplo claro en la vida diaria, no discutís, o en la vida de a pie, de ciudadano de a pie, no discutís todos los días con alguien o tenés un contrapunto, una agarrada. Y la verdad que cuando estás en gestión, todos los días, cotidiano, ¿no? todos los días tenés un agarre con alguno. Y bueno, eso tiene una carga, tiene una mochila. Cuando termina el día, decís, esto no te pasa. Cuando en el estudio no me pasaba esto, claramente no me pasaba. Uh-huh. Digo, en mi estudio jurídico. Sí, eso diciendo, pero no te pasa eso. También son elecciones, uno elige cómo transitar la profesión también. Tal cual. Si vas a ir al choque todo el tiempo, también puede pasar, pero en algunos cargos en lo público te pasa bastante más seguido. Bueno, volviendo, no escapándome de lo que vos me estás preguntando, yo no hablo por mí. Cuando hablo por mí, hablo por ahí por un grupo de personas que me están acompañando y queremos o creemos que podemos ser una alternativa, o por lo menos tener aspiraciones a una precandidatura. Estamos en esa instancia. Uh-huh. ¿Sí? Nacho, a lo mejor la pregunta tenía que estar al final, pero salió así. Y lo que hablábamos ayer, y parte de la lectura que hago también como periodista en nuestra realidad de Chacabuco, es la siguiente. 8 años de Víctor Ayola. Sí. Una particularidad por ahí que ha tenido nuestra ciudad, que es que dentro del espacio hay más intendentes o con cargos más altos, ha tenido más el PRO que el radicalismo, y en nuestra ciudad se dio al revés, más el radicalismo que el PRO en cuanto a la máxima figura. Yo a esta altura no sé si es muy diferente el radicalismo que el PRO, digo, en cuanto a lo que finalmente lograron, el espacio de Cambiemos logró aunar, no sé si es muy diferente, pero después de 8 años de radicalismo, entre comillas, la pregunta era si es hora de que haya una intendencia PRO, con la posibilidad de marcar nuevos valores, teniendo en cuenta este final de mandato del intendente, final de los segundos 4 años, donde estamos con un caso de corrupción importante en el medio, ¿no? Sí, por ahí estamos viendo la foto y no la película. Yo no me voy a detener en este momento de la gestión de Víctor, y tampoco te voy a escapar al tema que vos estás mencionando con el hecho de corrupción o sospecha de hecho de corrupción, que me parece que ya está de alguna forma desactivado lo que tiene que ver con la gestión, se puso en manos de la justicia y va a dictaminar en ese sentido. Me parece absolutamente repudiable, me parece que se tiene que ir hasta las últimas consecuencias, y con esto lo dejo aclarado, y hago un paréntesis, si querés volvemos sobre el tema en otro momento, pero me parece que estando fuera de la gestión, no creo que pueda aportar yo demasiado, en el sentido que, como cualquier vecino de Chacabuco que cree que de haber ocurrido esto es un hecho, la verdad, que detestable, y que no se condice por ahí con los principios que teníamos nosotros desde Juntos, que lo que queríamos, o muchos de nosotros que decidimos intervenir en política, era para dejar de lado estas situaciones y ponerle un freno, ¿sí? Así que en ese sentido bastante defraudado, si es que ocurrió eso, y bastante triste de la situación. Pero bueno, me parece que la situación del intendente, o el momento que tiene, ni yo ni ninguno de nuestro espacio están en condiciones de decir que tenés que jubilar a un intendente de ninguna manera. Las gestiones tienen un periodo, un tiempo, son de 4 años,
Víctor tuvo una reelección, lo cual fue un hecho histórico en nuestra ciudad, para un intendente que no era justicialista, y todos trabajamos para eso desde un principio y hasta el final. Me parece que el PRO puede tener una oportunidad en ese sentido. Creo que tenemos o hemos hecho méritos como para poder ser como te decía, una posibilidad. Eso después lo decide la gente, si somos lo mismo o si tenemos alguna diferencia. Yo creo que cada uno tiene su impronta, cada espacio tiene su impronta, más allá que por ahí los principios o los valores que hemos logrado o amalgamado en este tiempo son bastante similares y hemos tenido una convivencia muy buena, por lo menos en nuestra ciudad. Y sí, en definitiva creo que sí, creo que es un momento para el PRO. En pocas palabras te digo eso porque por ahí parece muy resumido, pero si nosotros vamos a un principio de 2015, las fuerzas eran muy parejas previo a eso en nuestra ciudad. Como vos decís, y a la inversa de lo que como ocurrió en Nación y en provincia, donde el radicalismo pedía lugares de importancia, lugares de decisión, acá creo que en ese sentido fuimos bastante sumisos desde el PRO. En mi opinión, ¿no? Pero no de mala manera. Es decir, yo creo que algunas veces se ha intentado y siempre buscando el camino no fue el correcto. El camino, sin criticar a nadie, el camino nuestro no fue el correcto. Me parece que se tendría que haber peleado bastante más por tener una mesa de juntos que no solamente fuera electoral, sino que tuviera posibilidades al momento de cambio de funcionarios y de decisiones importantes en los momentos clave de la gestión. Eso faltó y creo que le hubiera fortalecido bastante a Víctor en ese sentido. Por ahí es un problema más, porque es atender un frente más cuando está en la gestión y no es culpa puntual ni del intendente ni de muchos de los funcionarios, pero es como que siempre fue relegado esa parte, y me parece que es importante y debería haber ocurrido, y más teniendo en cuenta que en el principio de la gestión también, si tenés en cuenta cómo se configuró el legislativo, estaba configurado por el PRO, básicamente, el Consejo Deliberante, con la presidencia del bloque y la presidencia del cuerpo, y el Ejecutivo, claramente, por el radicalismo. Pero también entiendo que eso también se puede revertir, o puede cambiar, o puede dársele otra dinámica. Va a depender de los liderazgos y de las candidaturas de cada uno de los espacios, de cada uno de los partidos. Nacho, ¿por qué te fuiste de la función pública? La verdad. La verdad. Sí, porque cuando el entrevistado empieza a tener muchas palabras y todos sabemos que hay algo que no está contando. Entonces, como la idea es la vuelta a la función pública, la pregunta es: ¿por qué te bajaste? ¿Por qué me bajé y por qué quiero volver? Porque creo que en ese contexto en el que estaba y de cara a lo que venía en un año electoral, no iba a poder cumplir con el rol que tenía. Porque el secretario de gobierno no es un cargo cualquiera, es un cargo cualquiera en la relación con el intendente, me refiero. No es que la relación con el intendente no es cualquier funcionario del secretario de gobierno. No, claramente. Es el cargo para mí. Sí, es el cargo. Es el cargo, tal cual. El cargo. Planteado como está, es el cargo. Bueno, pero... ¿Por qué? Porque tiene que estar recibiendo, articulando con el intendente, y es la cara hacia la ciudad. Exacto. Es al que le van a meter una trompada atrás de la otra. Bueno, por eso. Tiene que poner el pecho todo el tiempo. Exacto. A veces, de tantas trompadas tenés un desgaste, como cualquier boxeador que en un momento se va al banquito. Chicos, yo no, un poco pasó eso desde lo personal, y yo ya tenía... Sí. Sopapeado. Sí, Alejo dijo lo mismo. O sea, es un cargo de mucha exposición. Sentí sopapeado en algún punto, pero también creo que que la gestión por ahí, o cómo iba a estar configurada la gestión para este año, o para lo que venía en un año electoral, yo ahí no ocupaba el lugar correcto. Creo que tenía que ir una persona de su partido,
y creo que por esas dos cuestiones se dio la salida. ¿Vos ya estabas pensando en la posibilidad de ser precandidato? No, pero sí de trabajar, ahí? pero sí no yo, pero sí de trabajar para que el PRO tenga su representante, un representante. Y ojo, puede ser que sea yo, puede ser que sea otro, puede haber, hay otros sectores dentro del PRO. Y ¿cuál es la diferencia? Ayer hablábamos con Luis de eso también, le preguntaba, pero también nos interesa tu opinión, claramente. Sí. ¿Cuál es la diferencia, digamos, si yo te hablo de la interna del PRO, para que la gente entienda? ¿Sí? Porque a veces estamos muy lejos de ciertas sutilezas. Ayer Luis nos explicó, nos hizo su aproximación de la diferencia entre Patricia Bullrich, la línea de Patricia Bullrich, y la línea de Horacio Rodríguez Larreta. Yo creo que el posicionamiento de dos líderes, no creo que haya grandes diferencias desde lo ideológico, nada más que ahora entraron en una que de halcones y palomas, que se inició de esa forma y cada uno tiene que sostenerla. Bien, más o menos lo mismo. Más o menos es Luis, eso, claro. Pero yo no creo que haya... De formas nos decía, es una cuestión de formas. Es una cuestión Horacio es más diplomático. Es una cuestión de formas, yo creo que tiene para mostrar gestión, Horacio, y bueno. Y la verdad que nosotros estamos en esa línea y no estoy incómodo con la línea de Horacio para nada. Me gusta la forma de manejarse. Por ahí no es el político más carismático del mundo, comparado con otras, pero creo que tiene para mostrar mucho, tiene una experiencia infernal de 20 y pico, no sé, creo que toda su vida trabajó en lo público, se formó para eso. A ver, no es que estamos hablando de un tipo que vino, es un tipo formado para lo público, se formó afuera, tiene un montón de virtudes en ese sentido que creo que está llegando hoy un resultado por una candidatura presidencial con muchas posibilidades, pero te repito, las diferencias con Patricia no creo que sean desde lo ideológico o con la gente que conforma el grupo de Patricia. Yo me pongo a ver muchos de los dirigentes de la Cuarta que están hoy apoyando a Patricia y estaban más del lado o con el mensaje más paloma que halcón, sí, claro. Claramente. Por eso digo, para la gente es como entendemos más que tiene que ver con quién quiere ocupar el cargo que con, creo que sí, con todo lo que hay detrás. Pero tiene que ver, me parece más con el que está recibiendo el mensaje. Si yo pongo hoy, esta noche pongo TN, La Nación Más, por ahí que el electorado nuestro mira esos canales, y vos vas a ver claramente cómo va dirigido el mensaje, porque está muy polarizado hoy la cuestión esa de pintarse la cara para... Este tipo tiene huevos, y mirá lo que dice, ¿entendés? Y a algunos les resulta muy importante esa parte, y a otros no nos resulta tan importante esa parte. De todos modos... A ver, quiero ser claro con esto. Sí, se entiende. Creo que hay que tener huevos para estar en la función pública, más para ocupar un cargo sin duda de presidente de la nación, pero también creo que con eso no alcanza. ¿Cómo sería? Un poco comparto la idea de Horacio en que para poder sostenerse en el poder vos tenés que tener voluntad de diálogo con el otro primero, siempre, porque conformás un país, vos sos el presidente de todos los argentinos, no sos el presidente del espacio de los halcones. Claramente. Entonces, los huevos o la valentía o el valor que tiene que tener un líder político no solamente pasa por pegar 4 gritos, sino por también a veces sentarse a dialogar y tratar de llegar, o por lo menos generar puentes para un consenso. Si yo te pregunto a nivel local, y es algo de lo que hablábamos ayer, y es algo que siempre veo y siempre intento mirar, ¿no? Sí. Si yo te digo, bueno, Marcelo Seal representa el espacio de Patricia Bullrich. Sí, o de Cristian Ritondo. Bien, sí, claro, es como si te dijera, y no por Marcelo, sino es como antojadizo, digamos, es como, bueno, sí, me gusta por acá y lo reproduzco, ¿sí? Pero hay una sensación que hacemos acá en Chacabuco, que yo tengo hace muchos años, que es que reproducimos caprichos. Puede ser. No, pero no lo hacemos en Chacabuco, lo hacen en todos lados, ¿no? Como diciendo, bueno, a ver, ¿cuál es la idiosincrasia nuestra, de nuestra ciudad? ¿Qué necesita? Sí. ¿Para dónde tenemos que mirar? Bueno, esa realidad representa una realidad que no es nuestra. No puede bajar
Claramente. ¿Se entiende lo que digo? Claramente. Y vos sabés las cantidades de cosas que te Estamos bajan. mirando Y que yo mal, digo, no, estamos mirando mal, esto acá claro. no va. ¿Por qué? Por esto, Porque por no esto. somos eso. No tenemos esta idiosincrasia. Esa Acá en realidad. Chacabuco esto no va. Está configurado políticamente de tal manera. Necesitamos un gente ejemplo. que empiece a mirar esto, Sí, Ignacio. pero- Y es nuestra generación la que tiene que mirar esto, porque las generaciones hacia arriba reprodujeron. No, de hecho, seguro. ayer hablábamos con Luis y yo decía, hay Perdón, una sensación... este fue un error, y es una autocrítica, De todos. pero un error del PRO absoluto, que creyeron que podían llevar modelos a modelos exitosos, que no digo que hubo mala Sí, fe claro, ni nada. nadie está hablando de modelos exitosos y que podían implementarse en todos lados. Que tiene que ver un poco también con la filosofía por ahí un poco más empresarial, que tenían muchos dirigentes del PRO, que tenían en ese sentido Y Víctor con nos dijo buenos acá resultados. Y yo creo que el desconocimiento del territorio. el desconocimiento del Hacía territorio. como un gran mea culpa. Exacto. Y esa es una cuestión que hoy no ocurre. Hoy yo creo que la dirigencia de Juntos conoce el territorio y la experiencia de los 4 años de gestión le sirvieron para poder... A nivel nacional, yo creo que siguen viviendo en una nube de pedos hermosa. Puede ser, sí. Pero sí, me parece que si vamos a implementar, entre comillas, la política pro Sí. en nuestra ciudad, necesitamos dirigentes que vean y se recorten, no solo en lo discursivo, Sí. sino en el planteamiento hacia adelante, se recorten de una realidad que no es nuestra. No, de acuerdo. Desde ya que nosotros representamos un espacio y coincidimos totalmente con, a ver, no digo, pero con las formas o con las prioridades muchas veces estaban errados o estaban, por lo menos yo tenía una mirada distinta. Por lo menos cuando estábamos en la gestión y coincidíamos con muchos de mis compañeros de gestión y con el mismo intendente, como vos decís, que muchas de esas fórmulas acá no iban a funcionar. Y justamente hablando de esto, de esta mirada de la política que vos tenés, que es una mirada más realista, digámoslo así, menos militante, más Sí. realista, que necesitábamos urgentemente una mirada realista de las cosas que nos pasan. ¿En algún momento esa mirada realista tuya te impidió estar ahí, en el municipio? ¿Empezaste a sentir que tu manera de entender las cosas iba por un lado y lo que se podía hacer iba por otro? ¿No estabas pudiendo operar? Sí, a veces las prioridades políticas chocan con los ideales que uno tiene. Las realidades reales, vamos a decirlo así. Las realidades reales. Vos lo llamaste... Los ideales tuyos y míos no importan en este momento. Pero las realidades políticas a veces son, o las necesidades políticas van por otro lado. Entonces a veces chocan con lo que uno cree o uno piensa. Con lo que uno trae, pero bueno, sí, a veces hace difícil eso. A veces es difícil, pero también tenés que entrar de alguna forma, si no podés apartarte de las necesidades políticas porque estás en política y tenés que y tenés que convivir con eso. Pero los principios a veces, o tus propios principios chocan a veces con esas necesidades políticas. No sé si soy claro. Sí, coincido completamente. El tema es que eso Y lo que tenemos que mucha- empezar a mirar, porque no. hay una... Digo, ¿Sabes qué? ¿Sabes cómo tiene que cómo ocurre eso? Cuando vos te sentís primero como funcionario, como mismo intendente, creo que primero tenés que sentirte vecino de Chacabuco y después intendente o después secretario de gobierno, secretario de salud, secretario de obras y servicios públicos. Si vos tenés en claro eso, que seguís siendo un vecino de Chacabuco y que seguís siendo Ivana Jacob, que tiene la radio y que porque estudié, y que recordar estudiaste y siempre el que estudié, recorrido que quería. Tal y cual. que quería, no sé, querías tener esta familia o que querías tener estos amigos o que tengo estos vecinos y charlo todos los días. Y si vos seguís y continuás en ese lugar, desde el lugar que el lugar de inicio, es la mejor forma de tener los pies sobre la tierra para poder ser un funcionario, un intendente. Ojo, yo tengo un respeto absoluto por la figura del intendente. Para mí, la figura del intendente se tiene que respetar, se tiene que, de alguna forma, estar en un lugar... Por el hecho de ser intendente. Por el hecho de ser intendente, no es cualquier vecino. Bien. A ver, quiero que se quede claro. Pero siempre creo que ese intendente tiene que
que pensar que es un vecino más y ponerse en el lugar y en las prioridades de lo que dice la calle todo el tiempo. Es decir, tenés que estar muy atento a eso. Ese termómetro... no lo puedes perder de ninguna manera. No lo puedes perder. Ahí es donde entra la pregunta más importante, me parece a mí, que es, y sobre todo para que lo escuche la gente, ¿por qué entraste en política? ¿Qué querías? Quería, en principio fue una cuestión personal, quería un poco experimentar lo que era la función pública, y sinceramente... Dicho así, permíteme, sí. Dicho así es de empleado. De la Ponele, sí. De comillas, ¿entiendes? Sí, yo creo que no había gran diferencia si era funcionario o si era un empleado administrativo. De empleado me refiero a voy a ver cómo funciona, no voy a imponer. Fue un poco así, y la realidad que me encontré con el primer cargo que tuve fue secretario del Consejo Deliberante, y es un cargo muy político, o por lo menos no sé si el cargo es político, pero sí ves la política muy a mano, la tenés muy a mano y tenés mucha relación con la oposición, que en el Ejecutivo no te pasa. Tal cual. Incluso tenés más relación con la oposición que los mismos concejales. Es decir, los mismos concejales no están en la diaria con la política. No tienen por qué si no quieren. Entonces es como un lugar donde la política se vive muy a pleno. Y creo que ese fue el desencadenante que me llevó a que me guste la política rápidamente. Me interesó, y ya una vez que estuve en el Ejecutivo tenía por ahí un poco más de rodaje de lo que era el Consejo, tenía algo de eso, y después cuando volví al Consejo tenía más conocimiento del Ejecutivo, que muchos concejales por ahí no le pasaba, y esa experiencia me fue gustando, y me fue gustando lo público. Me doy cuenta que me gusta. ¿Para qué sirve estar ahí? Para modificar cosas. A veces se logra, a veces no, pero para modificar cosas desde lo público. Después, la vida de la gente, uno a veces la puede, desde una gestión local estoy hablando, ¿no? Una gestión local, vos podés modificar pequeñas cosas de la vida diaria de la gente, pero que hace mucho. Claro, porque y termina siendo, la sumás es un montón, y la sumás tenés que sumarla a lo que haces vos, lo que hizo el anterior, lo que hizo el anterior, y lo que van a hacer los que vengan. Es decir, vos no vas a hacer, acá no va a haber ningún Salvador de Chacabuco, ni nadie que venga a cambiar diametralmente las cosas, ¿viste? Esto es trabajo, ponerle mucho laburo, ponerle la mayor cantidad de materia gris, rodearte de gente que tenga materia gris, que es fundamental, de formar equipos, y honestidad. Mucha honestidad. ¿Hay o escasea? Como en la vida misma. En la política, yo he conocido gente muy honesta dentro de la política, gente deshonesta, y en la vida también. Igual, en la misma proporción. Con lo que... Nada más que lo público, yo siempre digo, si vas a ser deshonesto, trata de hacerlo en lo privado. Pero lo público es sagrado. Tiene como un plus. Sí, claro. Tiene como un plus. Sí, claro. Está mal siempre, ¿no? Está siempre, pero con lo público... Mira, yo me hago la imagen de la pobre señora que va todos los meses, y vos, si vas al Palacio Municipal, vas a ver en la parte de recaudación que generalmente es gente mayor. Me hago la imagen de una pobre señora digo pobre porque no es pobre, pero ante un hecho de corrupción, un hecho de una persona de 60, 70 años que va a pagar todos los meses la tasa municipal y está esperando ahí para pagarla, todo. Y vos decís, esa plata, ese dinero que se vuelca en los fondos públicos, tiene que ser muy sinvergüenza para tocarlo. ¿Entendés lo que digo? Sí, claro. ¿Entendés lo que digo? Pero estarás de acuerdo conmigo. Estoy simbolizándolo en algo gráfico, ¿viste? Sí. Lo hacen todos los vecinos. No, pero todos pagamos los impuestos de alguna u otra manera. Las diferencias de que el día de mañana, las diferencias de quienes el día de mañana pueden estar ocupando ese cargo, son muy importantes. Y es muy importante para la gente escucharlas, Nacho. Sí. No da lo mismo todo. No da lo mismo. La gente dice, una de las cosas que más me preocupan a mí en este momento es que nuestra generación, la gente de nuestra edad, que somos muchos en Chacabuco, los que tenemos 50, ponele, incluso somos la generación que está gobernando el mundo, ¿sí? La generación X, que es la nuestra,
Sí. X se le llama X porque se sitúa Sí. en una franja de edad, es la generación que está gobernando el mundo. Y ayer hablábamos con Luis y yo le decía, nosotros tenemos una responsabilidad enorme porque estamos gobernando el mundo en un montón de ámbitos y estamos preparando los próximos 10, 15, 20 años hacia adelante. Es lo que vamos a dejarle inmediatamente a nuestros hijos. Con lo cual yo siento que tenemos un compromiso, más que nunca, Sí. ahora, un compromiso muy grande. Entonces cuando escucho que los políticos de nuestra generación, dicen, porque bueno, pero estos robaron, pero los otros se quejan que robaron lo mismo. Le digo a Luis, ¿sabes qué pasa, Luis? Estamos igualando miserias. Y cuando igualamos miserias, igualamos para abajo. No, pero... Si justificamos un hecho con otro, Sí. lo que hacemos es vale todo. No es manera de... Vale todo. No se justifica ni... ¿Se entiende lo que digo? Ni a Es palos hora de hay que empezar a justificar. escuchar discursivamente ciertas cuestiones que se condenan. Porque lo que pasa con el político es que no quiere ser preso de lo que dice. Entonces no dice. Cuando no dice, abre la puerta para que se haga. Claro. Y tienen que empezar a decir. Sí, Claro. tienen que... No. Uno es esclavo de lo que dice y dueño de lo que calla. El político está obligado Siempre decir... a decir Sí. y a hacerse responsable de lo que dijo. Nosotros tenemos, nuestros políticos, juegan el me callo, digo lo convencional y opero por debajo. Entonces, en este espacio vamos siempre a invitar a los políticos a decir, a comprometerse con lo que dicen. Es el primer paso, me parece, el más básico. Mira, yo vuelvo coincido con lo que vos decís. No sé si Luis, la verdad que esa parte no la escuché. Adhería a esto que estamos hablando. Creo que empardar las situaciones termina siendo, y le estás dando un mensaje a la gente como que todos somos lo mismo también. Y que todo da lo mismo. Y que todo da lo mismo. Acá, si ocurrió un hecho como el que dicen que ocurrió, y creo que pruebas hay bastantes, no queda otra que dar la cara y decir esto lo tenemos que remediar. Y va a tener un costo político. Un costo político inevitable, porque Que es sos el primero que lo dice. parte de una gestión y que todos lo saben que va a tener un costo político, que lo está teniendo. Tanto para los que están como para los que forman parte del espacio. Sí, sí. Nosotros lo hablamos, nosotros estamos, algunos están en la gestión, otros no, pero esto de alguna forma afecta a todo el espacio, no solamente a los radicales. Tanto es así que nadie dice nada. Fíjense esto, y esto se lo digo a Nacho y se lo digo a la gente. Fíjense que nadie es capaz, ningún dirigente, ningún funcionario, ningún político es capaz de hacerse responsable de lo que pasa en el gobierno. Ni hablar del intendente. Y acá entra la particularidad de que el intendente habló en su momento de una nota, yo la vi en Somos, y un poco dio sus explicaciones. Un disparate lo que dijo. Bueno, no Un sé. auténtico disparate. No sé, dio su explicación, a lo mejor lo tenía que haber hecho antes, o por lo menos yo sentí que la gente lo estaba esperando Sí, claro. Tal antes, y Tal que de alguna cual. forma a lo mejor se hubiera cortado por ahí el tema, digamos, más en la calle o mediáticamente, cual. Total. si se hubiera tenido una reacción. Pero bueno, son Decisiones, decisiones, yo no estoy afuera, no me meto en eso. Creo que sí estuvieron rápidos en lo legal, en ese sentido me parece que estuvieron bien, y se separaron con los funcionarios. No sé, por otra parte, pero sí discursivamente a lo mejor faltó un poco más, y como te decía, creo que todos tenemos que ser conscientes que esto tiene un costo político. Como todo, como cualquier acción de gobierno, a veces tiene un mérito político o algo que llevas para tu molino, o a veces tenés pelotazos en contra, te meten goles. Es así. Nacho, ¿cuándo se empieza una campaña electoral para vos? ¿Cuándo es un buen tiempo? Y yo pienso que 2 meses antes de las elecciones. Te lo pregunto. A ver, primero está el cierre de listas. No, verdad. No, hagamos verdad que estamos. Las campañas, ya me parece que ya están en campaña todos. Me parece que están en campaña. Y no está mal que estén en campaña. No, porque a veces, a ver, yo dije, ¿cuándo es un buen?
Porque siempre decimos Momento para empezar. lo mismo con los problemas que tiene la gente. No, pero ¿sabes qué pasa? Todos sabemos que es mentira, entonces está bueno decir, bueno, sí. Por eso, están las dos cosas, están los problemas de la gente, hay que solucionarlos, hay gente que está encargada de eso y que está en la función pública, otros no estamos en la función pública y estamos pensando en campañas. Sinceramente, porque es lo que sabemos. Es porque sabemos y aparte falta muy poco. Exacto. Falta muy poco. Exacto, a eso voy. Hace mucho calor, pero ya empezaron las clases, estamos en marzo y en 2 meses, y aparte está el cierre de listas. Está desprestigiado por completo el concepto de campaña en la Argentina. Claro. ¿Por qué? Porque es pero como... involucra a la clase política, y la clase política está desprestigiada y... No, y aparte por cómo se hace campaña. ¿Se entiende? Sí. O sea, hemos llegado a un momento, lo hablábamos con Elisa Fernández hace un ratito, Sí. hemos llegado a un momento en donde realmente como sociedad le pedimos tan poco a los políticos Sí. que nos dan fotitos y redes. Yo pienso que se pide mal, no se pide poco, se pide mucho, no se pide poco a los políticos. Pero se pide mal y no tiene respuesta, y a veces no tiene respuesta, o las respuestas que llegan no son las que necesita el ciudadano o el vecino. Pero no sé si no se le pide al político. Y, por ejemplo, ¿cuánta gente de Chacabuco, ¿sí? Sacando, yo siempre hablo de los anillos, ¿viste? Sí. Este concepto de anillo de la luz que hablan en el gobierno local. Sí. Que primero es hasta las 4 venir. Sí. ¿Sí? Este concepto de hacia afuera. Sí. Bien. Yo siempre hablo con los políticos de Chacabuco y les digo que ellos viven en el primer anillo. No Pero todos, no todos, en la casa, no en la casa, no que tienen la casa ubicada en el primer anillo, sino No, que pero se mueven en un ambiente Sí. donde tienen llegada hasta ahí. Y lo que les llega de afuera, Pero no todos. la mayoría. La mayoría, lo sabemos, la mayoría, si no las cosas no estarían como están. No, pero no pasa por eso. A ver, uno, porque yo te hablo, ¿Qué pasa, te Eva? puedo hablar de mí. Yo me muevo como primero, de nuevo me muevo como cualquier vecino, como me vas a ver en todos lados y hablando con todo el mundo. Y tengo mi círculo de relaciones como cualquiera de nosotros, como cualquier vecino. Pero la gente sí te pide cosas, te pide constantemente. A mí me siguen pidiendo todo el tiempo, creyendo que sigo estando todos los días. Te puedo mostrar el teléfono. Ahí dijiste todos los días, genial. en la calle, todos los días vas a la heladería. Ayer me confundí que la heladería porque me acuerdo que fui a comer un helado a mi hijo. Y justo la señora te pide, mira, no estoy más, yo no estoy más, anda a hablar con tal persona, a ver si te puedo ayudar, a ver si puedo hablar con algún funcionario. Acá me das pero te piden todo el tiempo a la gente. Sí, cosas, no cabe duda, Nacho, pero acá me estás dando como el pie para que entendamos esto también. Me decís como si no estuviera, como si estuviera. No, como si estuviera en la gestión. Claro, como si estuvieras en la gestión. Pero yo no estoy en la gestión. Hay no gente tengo que un ni lo cargo. sabe. No, por eso. Eso voy. No, ¿Se pero entiende? de hecho, sí. A ver, porque Luis, hay cosas que no llegan. Luis me dice, todo creen que yo eso todavía estoy en la gestión. Yo no con un sueldo hace 5 años y fui concejal hace 15, me dice, o hace 12. Y todavía muchos creen que estoy en... pero bueno, sí, la gente a veces... hay un círculo, yo te entiendo, hay un círculo. Entonces, ¿para qué se tienen que usar rojo? Hay un círculo rojo, lo hago así. No digo ni que esté bien ni que esté mal. Lo que hay un círculo rojo que está muy involucrado en lo político y a la mayoría de la gente no. La mayoría de la gente entonces, no, las campañas tendrían que ser para llegar... O no sabes ni lo que sos. Exacto. A veces yo estaba en el consejo, y era lo mismo. Era el que estaba con Ayola, ¿viste? Y siempre lo decimos... Riéndose. Lo decimos riendo más, algunos que no pasaba, al hijo le pasaba lo mismo. Lógico. No, vos sos el que estaba con Ayola, vos sos el que está... Bueno, después te empiezan a conocer un poco más, qué sé yo, pero... Bien, a eso me refiero con hacer una buena no campaña, saben ¿no? Concretamente, Claro. la mayoría de la gente, ¿cuál es tu rol? Imagínate, si no saben cuál es tu rol estando ahí todos los días, poniéndole Sí. el cuerpo, imagínate lo que no saben de lo que pensás, de qué tipo de gobierno querés, de para qué estás trabajando. No, tal cual. Estamos teniendo un problema muy... Es difícil escuchar a la gente directamente, porque a ver, las redes en su mayoría están o para aplaudir o para putearte, Sí, coincido. y un porcentaje muy chiquito te hace llegar lo que necesita, lo que cree, una idea, muy chiquitito. Y en la calle también te pasa algo similar. O te dicen, che, dale, vamos, metele por ahí, cuando se enteran por ahí que hay alguna posibilidad de alguna candidatura, o te dicen, uy, ¿cómo se equivocaron?
Bicisenda. En Bicisenda tenías todo el ramillet. Tenías la mitad que te decía que bueno está, y te soy sincero, otra mitad que en los primeros días era no puedo estacionar el auto, no puedo doblar acá, no puedo. Te pasa un poco eso. Y el tema de ideas concretas es difícil que te llegue. Te llegan algunas, te llega algún tipo que viene y te dice, che, tengo un proyecto para esto, ¿cuándo nos podemos juntar? Me gustaría. Te pasan esas cosas también. Uh-huh. Sí, claro. Pero las necesidades de los vecinos son muy diversas. Uh-huh. Son muy diversas. Lo que es prioritario para vos, acá a 2 cuadras, termina siendo. Te dicen, no, yo eso estoy bien. Acá el barrendero pasa y no. Teniendo en cuenta esto. Lo que sí necesitamos es ver la salita de salud, o está muy lejos, o el horario que atiende, o los turnos del hospital. Es decir, la diversidad de necesidades son enormes. Pero teniendo en cuenta la necesidad de necesidades, dije, la diversidad de necesidades, disculpe. No, por favor. O sea, teniendo en cuenta esto que estamos hablando, ¿no? Lo poco que en realidad no se llega tan lejos estando ahí arriba o ahí adentro. No se llega tan lejos. Ni se logra transmitir muy bien por dónde están funcionando. O en el caso de ustedes que quieren hacer una campaña, hay todo un camino por recorrer. Sí. Reloj, se nos va la hora. No, se nos va la hora con la campaña. Ah, sí. Digo, ¿en qué tiempo? Esto es lo que no termino de entender. ¿En qué tiempo alguien que quiere ocupar un lugar tan importante? Tengo un amigo que me dice lo mismo. Digo, ¿por qué ocupan tanto tiempo en la cabeza de él? Tengo un amigo que cree que cuando vos estás en gestión estás el 80% pensando en lo político y 20% en gestión. Me decía un día, y me lo dijo de nuevo hace 15 días comiendo. Y le digo, no es así, estás equivocado. Hay momentos donde tenés la cabeza en lo político, desde ya, porque somos políticos, pero cuando estás en gestión, el 80-90% del día tenés la cabeza ahí. Estás pensando en eso. Nacho, la pregunta es, ¿cómo resolverlo? ¿Cómo querés ser candidato a intendente? Yo tengo aspiraciones a ser precandidato. Se tienen que dar un montón de cosas. Bien. Pero estamos encaminados. Corre la hora. No, corre la hora, ya sé, sí. No, porque hay una cosa que no termino de entender en todos. ¿Por qué no decimos sí, quiero ser candidato a intendente? Y empezás a trabajar. Hay algo que no termino de entender. ¿Qué se espera? No, estamos trabajando. Lo que sí, no te puedo asegurar que voy a ser precandidato. Depende de un grupo de gente. Depende de otras voluntades. Uh-huh. ¿Y el tiempo de decisión de eso, de quién es? No, del espacio. Sí, es del espacio. Hay cuestiones que se están definiendo a nivel nacional que también nos involucran, que vos decís cómo hacer para despegarte de eso, pero no podés despegarte porque pertenecemos a un espacio político y a un partido. Uh-huh. Si no, tendríamos un vecinalismo, qué sé yo, y no estamos en esa. Pero hay otra gente que sí, pero nosotros pertenecemos a un partido político, el cual involucra a sí mismo a un espacio, a una coalición. Entonces se tiene que dar, a nivel nacional, es complejo. Y este año particularmente es un quilombo. Pero a nivel nacional, por ejemplo, Patricia y Horacio ya están. Sí, ya se presentaron a la gente y están diciendo yo quiero esto y yo quiero lo otro. Sí. Bien. Sí. La gente tiene que algunos no, porque algunos no hace falta, porque digo, han sido políticos y ejercido cargos a lo largo de muchos años, por ejemplo, Patricia Bullrich. Claro. Horacio Rodríguez Larreta, lo mismo, es un tipo que ya sabés, no es que lo tenés que descubrir. Pero, por ejemplo, un Nacho Orsini, fuera de... Por supuesto. Lo tenés que descubrir, me tiene que mostrar quién es, tiene que tener tiempo. Y el que compita con vos, entre comillas, el otro que vaya a la interna de la otra línea, lo mismo, en caso de que hubiese, ¿no? Estoy haciendo una nota con vos, uh-huh. No sé cuántas personas lo están escuchando en este momento, vos lo sabés mejor que yo. Uh-huh. Es una forma de hacerte conocer y de estar trabajando en esto. Uh-huh. Estamos trabajando también en algunas reuniones como para escuchar a los vecinos, para decir, che, ¿qué crees? ¿Por dónde crees que va la cosa? Yo creo que la gestión, habiendo estado, creo que la gestión tuvo muchos momentos positivos y creo que deja una ciudad mejor que la que encontró. Uh-huh. Víctor, eso claramente, no tengo ninguna duda. Pero también soy consciente de que la gente quiere muchos cambios. Hay cosas que quiere mejorar, hay cosas que son para ajustar y como te decía, no todos te dicen lo mismo.
Pero sí me parece que también hay que cambiar un poco la impronta de esa relación vecino-dirigente político. ¿Por qué hay que cambiarla? Porque... Yo coincido, pero ¿por qué? Porque hoy me parece que está un poco alejada de la gente. Y no culpo a nadie, ¿eh? Creo que también cuestiones a veces el mismo desgaste político te lleva a eso. Y no ocurrió solamente acá, pasa en muchos lugares, en muchas ciudades, y hablando con gente incluso que ocupaba el cargo que yo ocupaba, o que ocupa todavía el cargo que yo ocupaba en otras ciudades, le pasó mucho a esta generación de intendentes de 2015, y creo que eso por ahí viene otra época. Me parece que viene otra época, por lo menos en nuestro espacio. Cuando hablas de desgaste político, que coincido plenamente, son 8 años de mucho. Es mucho y no es sencillo de llevarlo desde lo personal. Sí. Hablamos de un desgaste que se nota además, ¿no? Digamos, si ustedes no lo dirían, los ciudadanos lo sentimos a ese desgaste. Claro. Al desgaste político lo sentimos. Por eso lo digo. Nota. Nos cuesta muchísimo pensar en un tercer mandato, ¿se entiende? Claro. Porque ese desgaste está en el aire. No solo en la relación entre el mandatario y la gente, sino en cómo funcionan los servicios, en cómo responde el personal. Digamos, hay un desgaste de todos los mecanismos. Entonces, si miramos para decir, bueno, 4 años más, después cómo remontamos todo eso. Es cierto, es cierto. Eso Y es más, creo que yo fui muy claro en su momento cuando estuvo lo del corte de los 2 periodos con la ley de Vidal, y estaba totalmente de acuerdo, y sigo estando totalmente de acuerdo, incluso cuando... Históricamente además sabemos lo que nos pasa cuando... Pero claro, pero claro que sí, qué país tenemos después. Pero claramente, y aparte nadie necesita de alguien tanto tiempo. Hay nuevas versiones y ahí siempre se puede superar. Totalmente. Puede venir alguien peor, ojo, no digo que no. Se puede. Pero no podemos estar condenados a tener siempre los mismos mandatarios. Nacho, un placer. No, por favor, gracias a vos. Volveremos, esperemos que pronto sepamos, ya bien entrado de meternos en la campaña, de meternos en qué Chacabuco se puede venir para nosotros. Hay muchos de nosotros que ya sabemos más o menos qué andamos necesitando, qué queremos. Bien, es importante. ¿Qué podemos? ¿Cuánto puede Chacabuco y no está llegando ni a la mitad? ¿Cuánto se puede desarrollar? Y lo poquito de lo que estamos pudiendo manejar, bueno, a lo mejor podemos empezar a escuchar esa posibilidad. Muchísimas gracias. Te agradezco un montón, me encanta tu opinión. De nuevo, a veces puedo coincidir o no, pero siempre es de una persona inteligente. Yo valoro mucho a la gente inteligente. Gracias. Y vos tenés esa cualidad y siempre pensando una cosa muy sencilla, yo creo, y es una opinión muy personal, creo que con 50 años nosotros estamos más o menos. Todavía estamos a tiro. Sí, por supuesto, y tenemos un montón de cosas para dar, pero quiero decir, ya más o menos elegimos ya. Más o menos, pero se vienen los nuestros. Es cierto. Se vienen los nuestros. Sí, es cierto. Y son elecciones y son decisiones, pero a mí me parece que tenemos una ciudad hermosa y que podemos dejarle algo mucho mejor a nuestros hijos. Así que laburemos todos los que tenemos ganas en esa dirección. Gracias. Muchas gracias. 12 minutos pasan de las 11 de la mañana, pasó Ignacio Orsini en Kilómetro Cero. Kilómetro Cero.